Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta última emisión del año de la llave Psi. Un placer estar nuevamente por aquí para, tener este espacio de pensarnos, reflexionarnos habitual de todos los lunes, poder aportar este granito de arena para un pensamiento crítico, para un discernir. De esto se trata, para abrazar la multiplicidad, la diversidad, perspectivas diferentes de pensamiento, distintas miradas. De esto se ha tratado todo este recorrido, lo que venimos compartiendo hasta ahora, y lo seguirá haciendo en la manera en que esto devenga, pero eso ya será a partir del año que viene. Chat habilitado, ya lo voy a poner por acá, para poder tener un intercambio, preguntas, dudas, inquietudes, comentarios, todo lo que aporte, todo lo que sea constructivo, bienvenido. Propuestas, secciones, todo lo que ustedes quieran, pensando en cómo seguir alimentando este espacio, dándole forma, hacerlo más interesante, mantenerlo fresco. Esa es la idea. Encontrar por ahí nuevas modalidades que nos resulten más prácticas, más interesantes. Aquí abajo van a ir viendo pasar todos los medios de contacto. Así que, hola, ¿qué tal, Ana María? Bienvenida. Por supuesto, agradecer la fidelidad de los que siempre están, caso Ana María. Así que la verdad se agradece esa fidelidad, esa paciencia. Así que sin más, vamos a ir directo al tema de hoy, que se va a tratar como lo viene haciendo. Vamos a ir haciendo un ir y venir entre psicología, filosofía, espiritualidad. Esos van a ser como los tres grandes recorridos en el día de hoy. Yendo y viniendo, por supuesto nunca es un recorrido lineal, pero me parecía también un tema más que necesario, porque es un tema claramente que tiene que ver con lo que hago, con lo que trabajo, no solo desde el consultorio, sino también a través de este espacio, con la comunicación, a través de otros espacios, con la enseñanza. Así que y que también tiene que servir para nuestra habitual relación con los otros, es decir, cómo aprender, si bien ya hemos tenido bastantes charlas sobre eso, pero seguir aportando una vueltita más a cómo aprender a comunicarnos mejor, a hacernos entender mejor, a ser más asertivos, a ser más claros, a ser más comprometidos con la palabra, a dotar de mayor plenitud y sentido a esa palabra. Se trata de todo esto. Desde sus orígenes, el psicoanálisis se funda, sobre una apuesta radical. Y esto es que la palabra no es un mero vehículo de información, sino un acto que produce efectos reales en el sujeto. Hablar no equivale simplemente a comunicar, sino a poner en juego la verdad del deseo, la división subjetiva
y la relación del sujeto con su sufrimiento. Esta centralidad de la palabra no es exclusiva del psicoanálisis moderno, por el contrario, estamos hablando de una genealogía más amplia que atraviesa la filosofía antigua, la espiritualidad religiosa, en particular el cristianismo, y las prácticas históricas de confesión, el examen de conciencia y dirección espiritual. En este sentido, el dispositivo analítico puede ser leído como una secularización rigurosa de una intuición ancestral, que el ser humano se transforma cuando pone en palabras aquello que lo habita. Bueno, sobre todo esto vamos a ir recorriendo. El psicoanálisis se va a constituir desde Freud como una práctica, como dije hace un rato, que se origina en la palabra y en sus efectos. No hay análisis sin habla, pero tampoco sin escucha. La palabra no es aquí comunicación ni relato autobiográfico, sino un acto simbólico que va a producir una redistribución de las posiciones subjetivas. Freud lo va a formular tempranamente al decir que los síntomas desaparecen cuando el paciente logra poner en palabras aquello que había quedado reprimido. Esto ya lo decía en sus estudios sobre la histeria en 1895. Ahí se dio cuenta que la cura no procedía por explicación causal ni por ningún tipo de corrección conductual, sino por el levantamiento parcial de la represión a través de la palabra. Esos síntomas histéricos no se disolvían por la vía de la sugestión o la coerción moral. Recuerden que Freud empezó trabajando con hipnosis, pero justamente se dio cuenta que esto no alcanzaba o que no era el método correcto, sino cuando el sujeto logra decir algo de su verdad reprimida. Como vimos en, por ejemplo, los casos de Ana O y distintos otros casos que también pueden encontrar en este canal. Entonces, la palabra en el psicoanálisis no es descriptiva, sino performativa. Decir es hacer. Sin embargo, Freud ya advertía que no se trata de cualquier palabra. El decir eficaz no es el discurso del yo consciente, sino aquel que roza el punto de verdad inconsciente. De ahí que la regla fundamental de la asociación libre, que no apunta a la coherencia narrativa, sino a permitir que el significante se despliegue más allá del control del sentido. El sujeto no habla sobre su inconsciente, es hablado por él, por el inconsciente, claramente, ¿no? Bueno, ustedes ya saben, cualquier cosa me van frenando. Y Lacan va a radicalizar esta tesis al decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Esto, seminario 11.
Lo que implica que el sufrimiento psíquico no se juega en el plano de los contenidos, sino en la articulación significante que va a determinar al sujeto. El síntoma ya es una formación discursiva, una frase congelada, una escritura en el cuerpo o en el acto. El trabajo analítico no consiste en descifrar un significado oculto definitivo, sino en modificar la relación del sujeto con su interior. Lacan es explícito en este punto. Él dice, la verdad solo puede pronunciarse a medias. Esto, seminario, para que se ubiquen, 17. La clínica lacaniana se funda en esta imposibilidad estructural. No hay palabra totalizante, no hay confesión plena, no hay revelación completa del sujeto a sí mismo. El sujeto no se conoce. Siempre queda un resto no simbolizable que él llama lo real con mayúscula. El síntoma ya es una palabra cifrada, un mensaje dirigido al otro, también con mayúscula, aunque el propio sujeto lo ignore. El inconsciente es el discurso del otro. Y esto significa que la verdad del sujeto no se encuentra en una interioridad psicológica transparente, sino en la red simbólica que lo precede. Esto es el lenguaje, la ley, la cultura, el deseo parental. El análisis no busca entonces revelar una esencia auténtica oculta, sino permitir que el sujeto escuche aquello que ya sabe, pero sin saberlo. Acá está la paradoja. La palabra analítica no crea la verdad, sino que la deja advenir en su carácter fragmentario, equívoco y nunca totalizable. ¿Cómo venimos? ¿Se va entendiendo? Vamos a ver ahora que en la tradición judeocristiana, la palabra adquiere además una dimensión creadora. Si nosotros tomamos la frase, en el principio era el verbo, esto no es una afirmación metafórica. La palabra crea mundo, instituye sentido, separa, ordena. El sujeto humano, gracias Ana, el sujeto humano hecho desde esta óptica a imagen de un Dios que habla, participa de esta potencia simbólica. Y desde esta mirada, el sufrimiento psíquico lo podemos pensar como una falla en la simbolización, algo que no ha podido ser dicho, algo que quedó fijado en el cuerpo, en el acto o en el síntoma. Y el análisis, al restituir la palabra, permite reintroducir ese fragmento en la trama simbólica. La espiritualidad, tanto religiosa como laica, ha reconocido siempre el valor transformador de la palabra interiorizada, la oración, el examen de conciencia, la meditación.
Todo esto son formas discursivas o son prácticas que organizan la experiencia subjetiva a través del lenguaje. Incluso cuando se apunta al silencio, los famosos, por ejemplo, retiros de silencio, este silencio no es un silencio mudo, sino un silencio habitado por la palabra. En este punto, el psicoanálisis no se opone a la espiritualidad. Esto, fíjense qué interesante, sino que lo podemos leer como una vía profana de acceso a una verdad subjetiva, despojada de trascendencia divina, pero no de una profundidad existencial. Volviendo a Lacan, él va a insistir que la palabra analítica no apunta ni a la adaptación ni al bienestar inmediato, sino a la verdad del sujeto, una verdad que es siempre parcial, fragmentaria, atravesada por el equívoco. Y esta concepción resuena con la idea cristiana de que la verdad no se posee, sino que se encarna y se atraviesa. Tanto en el análisis como en la experiencia espiritual, la palabra auténtica no tranquiliza, no brinda alivio ni consuelo. Por el contrario, desestabiliza, confronta, divide. Pero es precisamente en esa división donde se abre la posibilidad de una transformación. Es una división para luego poder integrar. La importancia de la palabra en el psicoanálisis no la podemos reducir a una técnica terapéutica moderna. Se trata más bien de una apuesta antropológica y ética que reconoce en el lenguaje el lugar privilegiado donde el sujeto se constituye, se pierde y eventualmente se puede reencontrar. Si articulamos esta apuesta con las enseñanzas de Jesús, con la historia de la confesión, con la espiritualidad y con la filosofía, que es justamente la idea de esta charla, se revela una continuidad profunda, la convicción de que el ser humano se juega en lo que dice y en lo que no puede decir también. La palabra, lejos de ser un mero instrumento, es el espacio mismo donde se anuda la verdad, el deseo y la posibilidad de una vida. La palabra no es un añadido al sujeto, sino aquello que lo funda. El ser humano no usa el lenguaje, está hablado por él. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Se va entendiendo? Ahora bien, esta concepción de la palabra como lugar de verdad va a encontrar resonancias profundas en las enseñanzas de Jesús. Si tomamos esto de una perspectiva estructural y no dogmática, que nunca es la idea de este espacio, sus enseñanzas presentan una sorprendente afinidad con esta concepción de la palabra. Porque Jesús no transmite un sistema doctrinal cerrado, su palabra interpela, descoloca, produce división, por eso fue revolucionario. Sus preguntas no buscan información, sino posición subjetiva. Cuando pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo?
no está pidiendo una definición teológica, sino una toma de palabra que compromete al sujeto. O cuando dice, la verdad los hará libres, no se está refiriendo a una verdad objetiva acumulable, sino a una verdad existencial que atraviesa al sujeto. Esto, en términos lacanianos, es una verdad que toca el deseo y que por eso no es sin angustia. Por eso la palabra de Jesús no calma, hiere, no sutura la falta, la revela, y revela en el sentido etimológico de sacar el velo. Es decir, exponer la falta. Este punto es clínicamente crucial, tanto en el análisis como en la experiencia espiritual profunda. La palabra auténtica no coincide con el ideal del yo ni con el discurso moralizante. Jesús se dirige sistemáticamente a los márgenes, pecadores, enfermos, excluidos, es decir, aquellos en quienes el discurso social ha fallado. Allí donde el sujeto ha sido reducido al silencio o a la culpa muda. La palabra irrumpe como posibilidad de reinscripción simbólica. Desde esta perspectiva, podemos leer la palabra de Jesús como una palabra que apunta al corazón del sujeto, a aquello que en términos psicoanalíticos llamaríamos el núcleo, del goce y del deseo. Cuando, insisto, Jesús interpela, ¿qué buscas? ¿Querés curarte? O andá y no peques más, no está ofreciendo respuestas cerradas, sino que devuelve al sujeto la pregunta por su posición. Esto articúlenlo con las charlas que hemos visto de aprendizaje significativo y dialogar, comunicar, racionalizar. Porque siguiendo este orden de ideas, su enseñanza se aproxima más a una ética de la palabra que a una moral normativa. No se trata de imponer una ley externa, sino de provocar una conversión interior, una metanoia, que implica un cambio en la relación del sujeto consigo mismo y con el otro, ese otro de vuelta mayúscula y también minúscula. En el cristianismo, la verdad no es una proposición lógica ni un dogma abstracto, sino una palabra viviente que interpela al sujeto en su existencia concreta. Jesús no enseña una metafísica sistemática, sino que habla al deseo, a la culpa, al sufrimiento, a la división interior. Sus palabras no buscan cerrar el sentido, sino abrir una herida simbólica que obliga al sujeto a posicionarse. Cuando dice, entre otras cosas, el que tenga oídos para oír, que oiga, está introduciendo una distinción fundamental entre oír y escuchar. Escuchar implica dejarse afectar por la palabra, permitir que transforme la propia posición subjetiva. Y
De la misma manera, en el análisis no se trata de hablar mucho, sino de que algo de lo dicho resuene de una forma diferente. La interpretación analítica no informa ni explica, toca un punto de verdad que desestabiliza la defensa y produce un efecto de división subjetiva. O sea que vayan viendo cómo, increíblemente, en este punto, psicoanálisis y, de alguna manera, esta parte de la religión cristiana se tocan. Como la confesión cristiana la podemos también entender como una prefiguración histórica del dispositivo analítico, aunque con, obviamente, diferencias estructurales decisivas. En la confesión, el sujeto pone en palabras su falta ante un representante de la ley divina. Esta puesta en palabras cumple, ahí sí, una función de alivio y reconciliación. El pecado, una vez dicho, una vez confesado, puede ser perdonado. Sin embargo, este perdón implica también una clausura del sentido. En este aspecto, la culpa se disuelve en la absolución. En el psicoanálisis, en cambio, no hay absolución posible. Porque el analista no perdona ni condena, sostiene el lugar del otro para que el sujeto pueda hacerse responsable de su deseo. La palabra no conduce a la purificación, sino a la confrontación con aquello que no puede ser eliminado, que es la falta estructural. Desde Lacan, la falta no es un accidente moral, sino una condición constitutiva del sujeto hablante. En este aspecto, el análisis acá sí se separa radicalmente de toda promesa de completud, ya sea religiosa, moral o terapéutica. Y esta distinción es clave. Allí donde la confesión puede tender a cerrar el sentido mediante el perdón, el análisis lo mantiene abierto, permitiendo que el sujeto se confronte con la lógica de su deseo y con las repeticiones que lo determinan. En otras palabras, el sujeto no es liberado de su falta, aprende a responder por esa falta. Lacan lo dice muy claro. El analista no es aquel que sabe, sino aquel que encarna el lugar del otro. Otro, insisto, con mayúscula. Esto lo dijo en el seminario 8. ¿Estamos bien? No obstante, ambos dispositivos comparten una estructura común. La creencia en que decir la verdad, o al menos decir algo de esa verdad, tiene un efecto liberador. Foucault describe a Occidente como la civilización de la confesión en su obra Historias de la Sexualidad. El sujeto moderno no aprende a pensarse a sí mismo como portador de una verdad interior que debe ser dicha. Y tanto la confesión como la terapia coinciden en que lo no dicho vuelve como sufrimiento, genera síntomas. En la tradición cristiana, el pecado oculto corroe el alma. En el psicoanálisis, lo reprimido retorna, justamente con lo que dije recién, como síntoma.
En ambos, la palabra aparece como una vía de elaboración, aunque con finalidades distintas. Esta convergencia va a revelar una verdad antropológica profunda. El ser humano no puede sostener indefinidamente aquello que no logra simbolizar. Si nos metemos ahora en el campo filosófico, esta centralidad de la palabra se va a inscribir en una larga tradición que va desde el logos griego hasta la hermenéutica contemporánea. Para Platón, el diálogo es el camino privilegiado hacia la verdad, no porque transmita conocimientos cerrados, sino porque permite que el alma se examine a sí misma. Sócrates no enseña, interroga. Su mayéutica consiste en hacer hablar al otro hasta que algo de su verdad emerja, que es justamente una verdad que puede resultar insoportable, tanto que le costó la vida. Y esta figura del interlocutor que mediante la palabra lleva al sujeto a un saber que ya estaba en él, el punto es justamente hacer este trabajo de descubrimiento, anticipa de algún modo la posición del analista. Por eso vayan viendo cómo hay una continuidad clara entre lo filosófico y hasta lo religioso o lo espiritual. Por eso lo que me propongo con este espacio es una integración y una multidisciplinariedad. En Aristóteles, el ser humano es definido como el viviente que tiene palabra. Entonces, no se trata solamente de emitir sonidos, sino de articular sentido, de decir lo justo y lo injusto, lo verdadero y lo falso. La palabra es inseparable de la ética y de la política, porque es el medio por el cual el sujeto se inscribe en la comunidad y asume una posición frente al bien y al mal. En la modernidad, pensadores como Kierkegaard van a introducir una dimensión existencial de la palabra. Para él la verdad no es objetiva, sino subjetiva. No importa tanto qué se dice, sino desde dónde se lo dice. Y esta idea es, por supuesto, muy afín al psicoanálisis, donde la verdad no se evalúa por su adecuación a los hechos, sino por su efecto sobre el sujeto. Una interpretación puede ser falsa en términos factuales y, sin embargo, profundamente verdadera en términos subjetivos. Si volvemos a Foucault, él muestra cómo las prácticas de confesión, los exámenes de conciencia y verbalización del deseo constituyen al sujeto moderno. Decir la verdad sobre uno mismo no es un acto neutro, es una práctica histórica que produce formas específicas de subjetividad. Hoy estamos sobreexpuestos a una saturación de palabra vacía. Los diálogos son vacíos de contenido. Este tipo de espacios son vacíos por lo general de contenido. Los vínculos
Y las charlas que se producen en él, las conversaciones, son vacías de contenido. Se ha vaciado el valor de la palabra. En todo este recorrido que vengo haciendo, el psicoanálisis se inscribe, por supuesto, en esta genealogía, pero introduce una torsión decisiva. La verdad no es transparente ni totalmente decible. Siempre queda un resto, ese real lacaniano que es impronunciable, para el cual no alcanzan las palabras. Esta imposibilidad de decirlo todo conecta el psicoanálisis con una espiritualidad no ingenua, que es la que siempre me esfuerzo en transmitir en este espacio. Una espiritualidad de la falta. A diferencia de ciertas formas de espiritualidad que prometen plenitud, armonía o iluminación total, el análisis enseña a habitar la incompletud. En este sentido, lo podemos entender como una ética del límite. Y curiosamente, esta ética no es ajena al cristianismo más profundo. Esto es lo interesante. La cruz no es un símbolo de triunfo, sino de fracaso, de pérdida, de abandono. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una frase que la podríamos leer como el punto máximo de la división subjetiva, incluso en la figura divina. Desde esta óptica, la palabra no es un instrumento de dominación sobre el sufrimiento, sino un modo de hacerlo habitable. El análisis no elimina la angustia, pero lo reinscribe, la reinscribe en una trama simbólica que permita al sujeto asumirla sin quedar aplastado por ella. Del mismo modo, la palabra espiritual no borra el dolor del mundo, pero le da un sentido que permite atravesarlo. Profundizar en la importancia de la palabra en el psicoanálisis conduce inevitablemente a un cruce interdisciplinario, que es lo que estamos haciendo acá, que involucra teología, filosofía y espiritualidad. Así es que la palabra no cura porque consuele, sino porque, lo digo una vez más, revela. No libera porque absuelva, sino porque responsabiliza. Estas sí son las grandes diferencias. En el análisis, como en las grandes tradiciones espirituales, hablar es arriesgarse. Arriesgar el sentido, la identidad, sobre todo las certezas. Pero es precisamente en ese riesgo donde se abre la posibilidad de una transformación auténtica del sujeto. Encontramos otra maravillosa paradoja en Nietzsche, cuando él anuncia primero la muerte de Dios y luego nos trae su obra o su anuncio de Así habló Zaratustra, en una suerte de resurrección del Dios que él hubiera deseado, pero ambos están mediados por la palabra. Entonces, en esto de dotar de sentido, hacer de esa palabra una palabra plena, pero no plena en el punto de llenar la falta, sino plena en cuanto a contenido,
plena en cuanto a nuestra responsabilidad y compromiso en esa palabra. Es muy probable que a partir de esto nuestros vínculos claramente cambien, sí, por supuesto. No van a ser vínculos superficiales, probablemente van a ser bastantes menos, pero esta es la cuestión clave con el posicionarse del que hablaba antes, es decir, ¿qué prefiero? ¿Muchos vínculos vacíos o pocos vínculos profundos? Porque claramente no todo el mundo va a tolerar de buen grado una palabra con contenido. Pero al mismo tiempo nos vuelve mucho más auténticos, nos permite relaciones sinceras, nos permite quitarnos máscaras, nos permite ser, nos permite liberarnos justamente. Ahora yo les voy a compartir, como vengo haciendo en las últimas charlas, un cuadrito para que podamos, a ver dónde lo tengo. Acá. Ahí está. Podamos ir viéndolo juntos y lo vamos analizando. Acá van a ver que tienen organizado, por un lado, lo que es la confesión religiosa, la espiritualidad y el psicoanálisis, estos tres aspectos que hemos que fui describiendo, y por el otro vamos a ir viendo las diferentes justamente los diferentes aspectos en cuanto a el lugar que ocupa el otro, el estatuto de la verdad, la finalidad de la palabra y el lugar de la falta. Si vemos desde un punto de vista estructural, vamos a encontrar que en la confesión el otro es Dios, representado por el sacerdote o por la autoridad divina. En la espiritualidad, el otro es un garante de sentido y de la orientación vital. Y en el psicoanálisis, el otro es un lugar vacío, sostenido por el analista, sin garantía última. Si vamos al estatuto de la verdad, en la confesión, la verdad es moral y conduce al perdón. En la dirección espiritual, la verdad orienta la vida hacia un ideal o vocación. Y en el análisis, la verdad es siempre parcial, equívoca y nunca reconciliadora del todo. La finalidad de la palabra en la confesión es el alivio o la absolución de la culpa. En la dirección espiritual, la transformación ética del sujeto. Y en el psicoanálisis, esto es la modificación de la relación del sujeto con su deseo y con su voz, es decir, que se haga cargo, que se haga responsable. Y finalmente, en el lugar de la falta, en la confesión, la falta debe ser borrada. En la espiritualidad, la falta debe ser superada. Y en el psicoanálisis, la falta es estructural y no se elimina, por lo cual debe ser aceptada, debe ser integrada. ¿Está? Bueno, ustedes me dirán si más o menos se ha entendido. Como para ir cerrando,
La clínica lacaniana se va a fundar en la primacía del significante sobre el significado. El sujeto es representado por un significante para otro significante, y en ese deslizamiento se pierde algo. El objeto A, el resto no simbolizable, el objeto causa del deseo. La palabra analítica no apunta a recuperar una totalidad perdida, este supuesto paraíso, sino a circunscribir ese resto, a permitir que el sujeto modifique su relación con el goce que lo habita. Para esto, Lacan sostiene que la verdad solo se puede decir a medias y que toda palabra plena es estructuralmente imposible. Por eso acá hago la distinción. Plena, cuando yo dije antes, no en un sentido, claro está, de llenar esa falta. Esto es, como dice Lacan, estructuralmente imposible. Sino dotar, lo que pasa, plena no es la mejor palabra porque presta confusión, sino dotar a esa palabra de sentido. Una palabra sentida, una palabra sincera, una palabra profunda, una palabra legítima, una palabra que hable desde la verdad del deseo de ese sujeto. Acá está saliendo un cartelito de un cafecito para quien quiera apoyar el espacio con lo que se le cante. Puede hacer un donativo de $1 para arriba, pero bueno, es una cuestión de esta plataforma, así que quien lo desee puede contribuir para que el espacio pueda seguir evolucionando. Recién ahora lo veo. Este punto que dije recién introduce una diferencia radical con lo que describí antes de la confesión religiosa. Porque en la confesión cristiana, el decir apunta a la absolución y a la restauración de un orden moral. El analista no ocupa el lugar del ideal ni de la ley, sino el lugar del otro barrado. No hay garantía última de sentido. Y ambos dispositivos, es decir, la confesión religiosa como el análisis, comparten que lo no dicho vuelve como sufrimiento. El psicoanálisis va a formar parte de la genealogía confesional, pero con esta modificación fundamental. La verdad no es transparente ni es reconciliadora, sino traumática. Y las enseñanzas de Jesús, si las leemos desde esta perspectiva, muestran una afinidad estructural con la ética del psicoanálisis. La verdad los hará libres remite a un saber que confronta al sujeto con su deseo. Es la verdad del sujeto, no una verdad objetiva. Es una verdad que no cierra, sino que revela. Y esto se une con Lacan en cuanto a lo que dije, que no hay garante último de sentido. Y esto encuentra eco en el grito de abandono de Cristo en la cruz, cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si lo leemos clínicamente, este grito no es una negación de Dios, sino la puesta en acto de la falta de garantía, incluso en el lugar del otro. De manera que, en términos
comparativos, podemos decir que la confesión apunta a la supresión de la culpa. La dirección espiritual apunta a la orientación ética del sujeto. El psicoanálisis apunta a la responsabilidad subjetiva frente al deseo. Mientras la confesión busca cerrar el sentido mediante el perdón, el análisis lo mantiene abierto. Mientras la dirección espiritual propone un ideal, el análisis opera por la caída del ideal. La palabra en la clínica lacaniana no conduce a la armonía, sino a una nueva posición frente al gozo. El psicoanálisis no es una espiritualidad secularizada ni una confesión laica, aunque dialogue estructuralmente con ambas. Esto es muy importante remarcarlo. Su especificidad reside en sostener una ética de la palabra sin garantía. Una práctica donde el sujeto se constituye en el decir al precio de una pérdida irreductible. Hablar en el análisis no es decirlo todo, sino aprender a decir de otro modo. Repito, hablar en análisis no es decirlo todo, sino aprender a decir de otro modo. Y en este punto, Facundo Cabral dijo: anda a donde te lleve tu verdad. Y un filósofo ateo, esto es maravilloso, llamado Anthony Flew, dijo: anda a donde la verdad te lleve. Y la verdad a él lo llevó a convertirse, aceptando la existencia de un creador cósmico. Esta postura es la que se me hace la más interesante para que veamos. Y como tomar las dos, ¿no? Porque parecidas pero diferentes. La de Cabral como justamente apuntando a la verdad del deseo, esa verdad que uno no quiere saber que sabe. Y la otra en este sentido de animarnos a recorrer el camino, a ser capaces, lo que justamente siempre recalco cuando hablo del pensamiento crítico, la capacidad de poder cuestionar nuestro propio pensamiento y de ser capaces de cambiar de timón, aun cuando creamos que tenemos una convicción muy fuerte, arraigada. Entonces, dejar que el camino nos lleve aceptando lo que podamos encontrar, aunque nos obligue a un cambio de rumbo, a un cambio rotundo de vida. El yo soy, pronunciado por Jesús, como por muchas religiones, como la metafísica también, representa la unión del ser más profundo con su manifestación a través del verbo, de la palabra hablada. Y con esto volvemos a, en el principio fue el verbo, hágase la luz. Todo se puede ir entrelazando. Esto es lo llamativo, lo interesante,
lo que podemos ir. Hola, Luciano, llegué tarde, me dice Pueblo Mirantero. Bueno, sí, dale, no hay problema. Dejar comentarios, dudas, inquietudes, lo que quieras. Se te extrañaba. Bueno, esto, cómo desde distintos lugares podemos encontrar confluencias maravillosas, inesperadas, y dejar que el camino nos sorprenda, aún nos sorprenda para lugares inesperados totalmente, y animarnos a esos lugares. Este es el punto. ¿Qué tan capaces somos de convertirnos como este filósofo ateo? ¿Qué tan capaces somos de cambiar de ideas, de cuestionarlas? Bueno, esto. Bueno, hasta aquí el 2025. Ha sido un gusto este recorrido. Hemos pasado por miles de temas, distintas secciones, distintas experiencias, intercambios, todos riquísimos. Agradezco muchísimo a Ana María, Carla, que siempre están. Hoy Carla justo no estuvo, pero bueno, siempre de alguna manera está. Y nos reencontraremos seguramente el año que viene, para el mes de marzo. En el medio quizá, igual voy a seguir subiendo reels cortitos, porque me han quedado pendiente un montón por editar y seguir subiendo, ponerlo al día. Probablemente algún que otro especial que salga así grabado, o sea, en diferido, no en vivo, salvo que pidan y se os dará. Pero bueno, la idea es hacer una pausa, parar un poquito la pelota, replantear cómo seguir haciendo este espacio algo que pueda resultar interesante para el año que viene. ¿Estamos? Bueno, de vuelta, gracias. Aprovecho para desearles un excelente año. No recomiendo hacer balances, y si lo hacen, que sea con una mirada compasiva, no haciendo ahí tanto foco en la falta, o de última que sea equilibrado, y que el año que viene nos pueda encontrar mejores, eso sí, más cerca de aquel que nos proponemos ser. Bueno, nada, esto, pásenla con quienes quieran de la mejor manera posible. Y sí, aprovechen para agradecer lo cumplido, lo alcanzado, también lo no cumplido y lo no alcanzado, porque ya sea desde un lugar o del otro, siempre se aprende mucho más de las aparentes derrotas que de los triunfos, porque eso es lo que nos hace mejorar y crecer y corregir. Así que bueno, con este espíritu será que nos vamos a volver a reencontrar, Dios mediante, el próximo año. Muchísimas gracias y nos estamos viendo por ahí, por el éter. Chau, chau.